tejido de la cavidad craneana, en las estructuras que lo rodean a la base del cráneo, los músculos o los vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, la cara o el cuello. Bueno, en lenguajes coloquiales, la cefalea es sinónimo de dolor de cabeza. La cefalea se debe a la activación de las estructuras de dolor del encéfalo, del cráneo, del rostro, de los senos paranasales, y también lo podemos encontrar como causas externas al cerebro, como son, por ejemplo, los dientes, los oídos, el cuello, las vértebras cervicales, los músculos paravertebral, que pueden desencadenar una cefalea. Buenos días. Disculpe que los moleste, profe. Mi nombre es Alexander Figueroa, ya pude ingresar a la clase. Profe. Tenía el micrófono apagado, sí, ok, ya. Hola, profe, qué pena la molestia. Buen día, ya también soy Karen Rendón. Lo que pasa es que no tenía internet en la casa y me tocó dirigirme hacia donde mi abuela. Ok, ya. Listo, sigamos, por favor. Tenemos tenemos unos mecanismos productores del dolor que podemos encontrar de origen intracraneal como de origen extracraneal. Dentro de origen intracraneal podemos encontrar el primer mecanismo, que es la tracción o estiramiento sobre todo de los vasos venosos, arterias meningias, la base del cerebro o de las grandes ramas arteriales o venosas. Podemos encontrar también el mecanismo de dolor, que puede ser debido a la dilatación o distensión de las arterias intracraneales. En el caso de la inflamación e irritación de las estructuras adyacentes de los nervios craneales sensitivos y los 3 primeros nervios cervicales. Estos son los mecanismos fisiológicos de la causa de dolor a nivel intracraneal. Pero también tenemos una de origen craneal o extracraneal, como son las lesiones inflamatorias o traumatismo de estructuras sensibles al dolor, ubicadas en las arterias superficiales, en los tejidos orbitarios, en los oídos, en los senos paranasales, en las partes blandas o en cualquier estructura anatómica que ya sea fuera o dentro del cráneo. También tenemos unas contracturas musculares, que es una causa frecuente de cefalea debido a la contractura de los músculos, tanto de la cabeza como del cuello, y esto puede ser tanto por producir una cefalea tensional o una rigidez a nivel del cuello. La cefalea se clasifica en cuanto al origen productor del dolor en cefalea primaria y cefalea secundaria. Las cefaleas primarias son la migraña, las cefaleas tensionales, las cefaleas trigémino-autonómicas y pues otras que más adelante las menciono. La cefalea primaria quiere decir que no hay una causa aparente que la desencadene. Bueno, la migraña es la más común de las cefaleas primarias. Esta puede ser una migraña con aura, es decir, que presenta síntomas neurológicos que pueden ocurrir durante la crisis migrañosa. Por lo general son alteraciones visuales que pueden presentar fotofobia, ver puntos negros o ver luces. Pueden ser también auditivas y presentar tinnitus. Cuando hay una migraña sin aura, que es la más común entre las dos migrañas, se refiere a que no presenta ese tipo de síntomas mencionados anteriormente. La migraña puede ocurrir de manera unilateral o bilateral, puede ser pulsátil y dura de 4 a 72 horas. Y de vez en cuando presenta aura. Por lo general puede tener síntomas como náusea, fotofobia, xenofobia u osmofobia. Empeora con la actividad física y tiene preferencia por recostarse en la oscuridad y tiene una resolución con el sueño. Bueno, otra cefalea primaria es la cefalea tensional. Es más frecuente en mujeres debido a que las mujeres pues, nos estresamos más fácilmente.
La cefalea tensional es uno de los tipos más comunes también de dolor de cabeza. Presenta un dolor occipital o frontal, taladrante, frecuente, continuo, leve, bilateral, que se propaga a toda la cabeza y empeora finalizando el día. La tercera causa de cefalea primaria son las cefaleas trigémino-autonómicas. En ella se encuentra la cefalea en racimo, que está asociada a la irritación del nervio trigémino. Es por eso que aparte del dolor de cabeza, se ubica pues en los ojos. Es decir, que el paciente refiere más que todo un dolor ocular. La cefalea trigémino autónoma incluye la cefalea en racimo, hemicraniana paroxística, síndrome de cefalea unilateral, neurociforme, de corta duración, con eyección conjuntiva y lagrimeo. Tenemos también la cefalea hemicranial continua, se acompaña de manifestaciones autónomas como son pectosis palpebral, lagrimeo, congestión nasal y rinorrea. También encontramos otras cefaleas primarias que son raras, que no tienen una causa que las desencadene. En ellas encontramos la cefalea tusígena primaria, que es ocasionada cuando se presenta tos, cefalea por esfuerzo físico después de realizar una actividad física y cefalea relacionada con la actividad sexual. Personas que tienen relaciones sexuales y presentan dolor de cabeza. En cuanto a las cefaleas secundarias, son cefaleas que tienen una causa orgánica que la desencadena. Entre ellas tenemos el glaucoma de ángulo estrecho, presenta dolor frontal u orbitario unilateral, halos alrededor de las luces, disminución de la agudeza visual, inyección conjuntiva y vómitos. También tenemos mal de altura, que presenta el paciente un embotamiento, una anorexia, náusea, vómito, fatiga, irritabilidad, dificultad para dormir. Esto se da en los pacientes que han estado recientemente a grandes alturas. Incluye un valor mayor de 6 horas en un avión. Otro tipo de cefalea secundaria está la intoxicación por monóxido de carbono. Es la exposición frecuente a hidrocarburos con combustibles, por ejemplo, estufas caseras, automóviles mal ventilados, calentadores y estufas de leña. Tenemos también la cefalea tensional de origen cervical, que es un dolor en el área del cuello. Tenemos las infecciones dentarias, que son el dolor que pues, se suele sentir en la cara, en general unilateral, y empeora con la masticación. Tenemos la encefalitis, fiebre, alteración de la conciencia, combustión, dificultades neurológicas focales, y tenemos la cefalea hipertensiva, que es asociada a un aumento súbito de la presión arterial. Tenemos también la hemorragia intracraneal, de comienzo súbito, vómito, dificultades neurológicas focales, alteración del estado de conciencia. Bueno, aquí voy a hablar acerca de las causas de cefalea. Estas son causas de cefalea secundaria. Están los trastornos extracraneanos y los trastornos intracraneanos. En el primero tenemos la disección de la arteria carótida, los trastornos odontológicos, alteraciones de la articulación temporomandibular, el glaucoma y la sinusitis. Encontramos que en las alteraciones temporomandibular, esta sucede mucho, ya que es muy importante en el examen físico completo que se hace a un paciente con cefalea, evaluar la articulación temporomandibular, haciendo que sujetamos o ponemos las manos en esta articulación, pidiéndole al paciente que abra y cierre la boca. Y pues miramos si de pronto sentimos una luxación o subluxación que se mueve hacia un lado o que de pronto traquea esta articulación, y pues esta puede ser como una causa del especialista
y hay que remitirlo, va a ser una causa de dolor de cabeza y pues hay que remitirlo a un especialista, a un cirujano maxilofacial o a un odontólogo, el cual pues le pueda ayudar a poner alguna plaquita para que pues esto le ayude a estabilizar la articulación, ya que puede ser la que esté originándole el dolor de cabeza. En el glaucoma también puede ser por problemas de hipertensión en el ojo, este puede desencadenar también dolor de cabeza. Tenemos la sinusitis, en esta se da por infecciones en los senos paranasales, son externas al cráneo o cerebro, pero también pueden desencadenar un dolor de cabeza. En los trastornos intracraneanos tenemos los tumores encefálicos, las hemorragias, las infecciones y los trastornos vasculares. ¿Le cambias, por favor? Lo que me aquí. Y también pedí washi tapes para pedir 40. Tienen estos empaquecitos. Y pues bueno. Y pues tengo pues varios que ya destapé, que pues obviamente no se los voy a mostrar. Así como que muy así. Y Bueno, tengo también los trastornos sistémicos, como una hipertensión aguda, la bacteremia, la fiebre, la hipercapnia, la hipoxia y la viremia. Como hipertensión aguda, ya que estos pacientes hipertensos no controlados, el primer síntoma es dolor de cabeza, además de tener otros síntomas como calor o los ojos rojos, etc. En la bacteremia es una infección secundaria, infección sistémica secundaria o una infección bacteriana. Qué pena, es que... Oh. ¿En serio? Bueno, estaba diciendo que la bacteriemia es una infección secundaria, infección sistémica secundaria o una infección bacteriana. Y esta pues puede desencadenar un dolor de cabeza, entre otros síntomas, como la fiebre, el decaimiento, la fatiga. En la hipercapnia también es la exposición al dióxido de carbono en exceso, la hipoxia, una baja en el flujo sanguíneo cerebral y esto puede desencadenar una cefalea. La viremia, también una infección sistémica secundaria a un virus. Tenemos fármacos y toxinas, está el abuso de analgésicos, la abstinencia a la cafeína, el monóxido de carbono, las hormonas, los nitratos y los inhibidores de la bomba de protones. Bueno, en el abuso de analgésicos, especialmente en estos pacientes migrañosos, pues que tienen crisis con mucha frecuencia y por lo general se automedican y pues compran fármacos, por así decirlo, en propaganda y así, y pues utilizan mucho y se vuelven pues dependientes de los mismos y cada vez ese dolor aumenta y requerirán más de esos usos analgésicos. También, como ya lo dije, la abstinencia, la cafeína, el monóxido de carbono, en las hormonas también nos dice que hay una asociación entre los estrógenos y el dolor de cabeza, ya que algunas mujeres en su menstruación también desencadenan dolor de cabeza. Bueno, tenemos en la anamnesis. En esta, lo primero que debemos hacer es tratar de identificar si es una cefalea primaria o secundaria. Si es primaria, sabemos que no hay una causa que lo desencadene y lo que hay que hacer es el manejo del dolor y pues evitar el desarrollo de la crisis. Pero si es secundaria, pues tenemos que corregir la causa, ya que el paciente se puede morir o quedar con alguna secuela y el dolor no va a ceder. También debemos como buscar y comprobar si hay presencia de síntomas que nos indiquen que hay una causa grave que esté desencadenando, buscar si lo despierta por la noche, si está asociado a vómitos, focalización en el paciente, si ha perdido fuerza en alguna de sus extremidades. Cuando no identificamos ninguna de esas causas o síntomas graves,
pues nos vamos como a centrar en determinar cuál de las cefaleas primarias está padeciendo, será una migraña, una cefalea tensional o una asociada a trastornos neurálgicos como trigémino autonómicas. Y bueno, de hacer pues una adecuada anamnesis. Cada síntoma en el paciente que manifiesta hay que detallarlo bien y tratar pues de averiguarlo bien. Pues aquí tenemos que se registran los factores que la exacerban y la hacen desaparecer. Por ejemplo, la posición de la cabeza, si es una persona que pasa mucho tiempo pues, en el trabajo sentada y erguida la cabeza, la hora del día, si pues, le aparece más en el día o más en la noche el dolor de cabeza, el sueño, la luz, y pues le afecta en algún momento, los sonidos, actividad física, los olores, la masticación. Para las cefaleas recurrentes también debe registrarse lo siguiente, es muy importante, la edad de presentación, la frecuencia de los episodios, el patrón temporal, incluyendo cualquier relación con la fase del ciclo menstrual, y la respuesta a los tratamientos, incluso los de venta libre. También es muy importante hacer de historia clínica, debemos buscar síntomas que nos puedan ayudar a sospechar de una causa. Está, por ejemplo, el vómito, es muy común en pacientes con migraña que tienen náuseas, aunque casi muy poco sucede, pero pues este también puede indicar hipertensión intracraneana, pero el vómito es en proyectil, o sea, con presión, y también puede haber fiebre. Tenemos en el examen físico, bueno, aquí está. Iniciamos con la inspección general. Debemos corroborar si en efecto el paciente esté con dolor. Tomamos también los signos vitales, si de pronto tiene temperaturas, si su presión arterial está alta, pues y tiene dolor de cabeza, también su frecuencia cardíaca aumentada. Y bueno, luego hacemos un examen general enfocado en la cabeza y el cuello y el examen neurológico completo. ¿Me cambias, por favor? En los signos de alarma, en estos tenemos los siguientes hallazgos que son de particular importancia. Están signos o síntomas neurológicos, la hipertensión grave, puede haber inmunosupresión o cáncer, meningismo, inicio de cefalea después de los 50 años, cefalea en trueno, síntomas de arteritis de células gigantes, síntomas sistémicos, cefalea que empeora progresivamente, ojo rojo ya alrededor de las luces. ¿Cambios, por favor? Y como por último tenemos el diagnóstico. En la mayoría de los pacientes pueden tener un diagnóstico sin realizar estudios complementarios. Sin embargo, pues algunos como trastornos graves pueden requerir de estudios urgentes o inmediatos. También debe realizarse pruebas tan pronto como sea posible. Se debe indicar una tomografía computarizada o resonancia magnética tan pronto como sea posible en pacientes con cualquiera de los siguientes hallazgos: cefalea en trueno, cambios en el estado mental, meningismo, edema de papilas, signos de sepsis, déficit neurológico focal agudo, hipertensión grave en lecturas consecutivas. Es bastante, digamos, como teórico, ¿cierto? Difícilmente uno puede tener un video o alguna cosa que lo haga un poquito más dinámico, ¿no? Entonces, es muy importante de pronto haber escuchado la semiología de las cefaleas para poder identificar de pronto una cefalea que sea común, ¿no? Y importante, por ejemplo, estaba hablando sin micrófono tan bella. Bueno, les decía que este tema es un tema que es muy teórico, que difícilmente uno puede conseguir una descripción en un video de un motivo de consulta, anamnesis de una cefalea, que entonces nos toca de pronto identificar los tipos de cefalea, las características más frecuentes y por qué es importante de pronto verlo en semiología, porque es el motivo de consulta más importante o más común más bien de lo neurológico, ¿no? Es más fácil encontrar
una cefalea que una parálisis facial, que una hemiparesia. Es más común encontrar ese motivo de consulta. Y a veces no nos preocupamos por una cefalea que tiene características, digamos, extrañas. Entonces nos tiene que llamar mucho la atención una persona que nunca en la vida ha sufrido de dolor de cabeza, de cefalea, y que de repente empieza a tener una cefalea progresiva, en aumento, con otro tipo de características, ¿no? Contrario a las personas que generalmente, por ejemplo, mujeres, que viene la epidemiología de la migraña, ¿no? En mujeres desde la adolescencia, que ya digamos como que conocen su cuadro, inclusive llegan más tranquilas. A mí siempre me da desde tal edad, pero se me ha incrementado, entonces uno de todos modos está más tranquilo que la persona que nunca ha tenido cefalea y de repente empieza a tener cefaleas frecuentes. Podemos pensar, como decía Lizeth, creo, en, en cefaleas con vómito, ¿cierto? Nos tiene que llamar la atención, cefaleas con otras características de elementos que ya vimos y que después de haber visto la primera parte donde decía las primarias y las secundarias, estamos relacionando pares craneales, estamos relacionando cambios, digamos, como autonómicos, ¿no? Asociados a ella. Entonces, por ejemplo, ve uno migrañas que uno dice son extrañas, son raras, pero que cuando usted después de leerlas dice, esa es la migraña que tiene tal persona, ¿sí? Esa cefalea en racimos es un dolor muy impresionante, parecido a la neuralgia, o es prácticamente como una especie de neuralgia del trigémino, pero en una de las ramas, y se acompaña de otros elementos como lagrimeo, inyección conjuntival, dolor en la cara, ¿no? Y vértigo también. Entonces empieza, digamos, como a irritarse una rama de un nervio periférico y empieza a asociarse con otras ramitas de otros nervios. Entonces usted empieza a ver, esta tiene un componente de este elemento, de este otro par craneal, etcétera. Y lo importante a veces es descartar que no haya un tumor. Todo eso, para usted decir que esto es una migraña, usted tiene que haberle hecho ya estudios para definir que no tiene otra cosa, ¿no? Hay migrañas raras. Yo he visto pacientes que me dicen tengo migraña con hemiparesia. Entonces les da la migraña y quedan con un episodio de hemiparesia de 3 días que se les quita. Me parece supremamente raro. Pues yo correría a buscarle una imagen para ver si tiene un SB, alguna cosa que le ocasione la hemiparesia, pero después dicen, no, se me quita en 3 días la hemiparesia, quedó bien, y al año más o menos le repiten el episodio, ¿no? Entonces ellos ya se conocen y son pacientes que definitivamente tienen que ser vistos por un especialista, ¿no? Ya la cefalea tensional, la de características musculares posteriores, de ATM, pues son cosas que ya puede manejar uno como médico general, ¿no? Y apoyarse del odontólogo, apoyarse también de el maxilofacial para un concepto de ATM, por ejemplo, nos deja claro, ¿no? Dentro de las cosas que a mí como estudiante más me preocupaban, en salir, digamos, como de graduarme, era Dios mío, ¿qué tal que me llegue algo y yo no sepa qué hacer, no le dé con el diagnóstico, ¿cierto? Y pues siempre está uno con eso, entonces digamos que uno se ayuda de paraclínico, se ayuda de lectura, se ayuda del control del paciente, se ayuda de, por favor, vuelva en 2 días, no abandonar a ese paciente, ¿sí? Para hacerle algún tipo de seguimiento y hacer una buena historia clínica que de pronto con todo lo que ustedes estudian dicen, uy, a mí me parece más que esto es como una migraña, miremos a ver qué otras cosas le desencadenan esto, desde qué edad, etcétera. Y de pronto acercarse a un diagnóstico por lo menos sindromático, ¿no? Y si ustedes ven alguna cosa, algún elemento, digamos, extraño, no frecuente, que les preocupe, que usted diga, como que tranquila, bueno, está muy bien, pero si dice, uy, no, yo no quedo como tranquila con esto, hágale su control, pídale su glicemia, hágale su revisión, una llamadita también puede servir, ¿listo?
¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien, Lisset. Bueno, a veces de pronto de crítica, un poquito de ritmo, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene diapositivas, digamos diapositivas que son muy de texto, solo texto, 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 una lista, y se nota que en casa están leyendo de un texto, pues como que le pierde uno un poquito de atención a la cosa. Entonces, siempre tratar de hablar de la forma más natural, como si realmente la persona estuviera enfrente, porque si uno agarra a leer un texto, pues es como que no es una exposición así muy, ¿cierto? Sino el resumen, lo que usted quiere dejarle al auditorio como inquietudes, no todo tiene que decirlo, cefalea puede ser un congreso de cefalea, ¿cierto? Pero sacar lo más importante, usted lo que le va a dejar al compañero es como darle un poquito de énfasis, ¿no? Hacer ejemplos, etcétera. Bueno, muy bien, entonces continuemos con el tema que sigue. Por favor, Profe, buenos días. dime. Buenos Disculpe, días. sino que yo le mandé un mensaje por el chat cuando ya me pude Sí, conectar, lo que pasa es que tenía unos problemas de conexión. ok. Sí, ya lo revisé. Ya lo revisé, está bien. Entonces, ven a ver. ¿Llegó Valentina García? Muchas gracias, profe. ¿Llegó Sebastián Leal? Listo, ya quedan esas fallas de ellos dos. Ok. Bueno, sigamos pues con la próxima exposición. ¿Fuerza era? Profe, creo que sigo yo sensibilidad. ¿Me Ah, sí, confirmo? sí, sí. Bueno, entonces para sensibilidad tiene a mano su dermatoma también, ¿no? El dibujito de los dermatomas, acuérdense que lo recibí hasta hoy, ¿no? Entonces, para que por favor los manden para revisarlo. Bueno, sigamos. Muy bien. ¿Me ven en pantalla completa? Sí, vemos la parte de hasta las otras diapositivas de por pasar. Eso, ahora sí, Ahí perfecto. sí lo ve completo, ¿sí? Perfecto, sí, señor. Listo. Mi nombre es Marco Antonio Ramírez. Me correspondió el tema de sensibilidad. Tenemos pues tabla de contenidos de introducción, pruebas que valoran la sensibilidad superficial y profunda, propioreceptiva, la de discriminación sensitiva y las formas de lesión sensitiva. Como tema de introducción, la definición de sensibilidad, podemos encontrar que es la activación de los órganos sensoriales mediante una fuente de energía física. U otra definición también dice que la sensibilidad es la facultad de un ser vivo de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos. Pues abarcando un poco más y siendo más técnico, según la definición de Purves, dice que la sensibilidad implica la capacidad de poder transducir, codificar y finalmente poder percibir la información generada por los estímulos que se originan ya sea en el medio ambiente externo e interno. Clínicamente pues examinan dos vías somatosensoriales, las cuales son la vía espinolactámica, que se encuentra en la parte del sistema anterolateral, y la columna dorso del menisco medial. En el primer caso, pues del anteriormente mencionado, las modalidades sensoriales que se exploran son el dolor y la temperatura. Y en el segundo caso, se valora el sentido de la posición, de vibración y de discriminación. Aquí podemos ver la organización general del sistema somatosensitivo y podemos decir que pues, la información que genera este sistema sobre el cuerpo alcanza el encéfalo mediante un recorrido que involucra 3 neuronas, las cuales lo podemos ver aquí en rojo, en estas líneas rojas. La primera sinasis está formada por los terminales de las zonas de proyección central en las células del ganglio de la raíz dorsal, en las neuronas de los núcleos del tronco del encéfalo. Los axones de esas neuronas de segundo orden hacen sinasis sobre neuronas de tercer orden del complejo del núcleo ventral posterior del tálamo
que a su vez envía axones a la corteza somatosensitiva primaria. La información acerca del dolor y la temperatura toma un recorrido diferente que se muestra en azul y que se explicará un poco mejor a continuación. Aquí vamos a ver un video que resume pues un poco de la fisiología de este sistema. Me dicen si se ve igual. A ver si comparto aquí sonido también. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? Espérate, no oímos todavía el video. ¿No se está viendo el video? No, oímos. Fisiología somatosensitiva. Ahora sí. Distintos actores. De distal a proximal encontramos a las neuronas aferentes primarias o primeras neuronas. Su cuerpo celular se encuentra en los ganglios de la raíz dorsal. Sus terminaciones periféricas acaban en receptores especializados en la piel y las terminaciones centrales se dirigen a la médula espinal. Los axones de las neuronas aferentes primarias terminan en el tallo cerebral, específicamente a nivel del bulbo raquídeo. Ahí hacen sinapsis con las segundas neuronas. A este nivel, los axones de las segundas neuronas ascienden por el hemisco medio hasta el tálamo. Finalmente, del tálamo, las terceras neuronas se proyectan hacia múltiples sitios de la corteza cerebral. A nivel periférico, encontramos distintos tipos de terminaciones receptoras. Las terminaciones nerviosas libres están desnudas, es decir, no están acopladas a una especialización. Estas terminaciones sensan el dolor, la temperatura y el prurito, y dada su función biológica, no se adaptan, es decir, no se habitúan, aunque sí pueden sensibilizarse. Por otra parte, los discos táctiles de Merkel sensan principalmente el tacto. Debido a que se adaptan de forma lenta, pueden codificar el tacto continuo. Los corpúsculos táctiles de Meissner detectan por el contrario el tacto fásico, es decir, el que cambia de forma continua. Esto se debe a que su adaptación es rápida. También debido a esto son capaces de codificar la vibración. Estos corpúsculos se encuentran en gran cantidad en las yemas de los dedos y los labios. Los corpúsculos de Ruffini detectan las deformaciones del tejido. Por ejemplo, cuando la piel se estira. Son abundantes en tejidos profundos y también son de adaptación lenta. Por su parte, los órganos terminales del pelo se encuentran rodeando la base del mismo. Detectan movimiento fino sobre la superficie del cuerpo. Por ejemplo, cuando un insecto camina sobre la piel. Estos también son de adaptación rápida. Finalmente, los corpúsculos de Pacini detectan la compresión profunda y vibración rápida en la piel. Tienen una cápsula bien diferenciada y se encuentran alojados en regiones profundas de la piel. Estos corpúsculos son de adaptación rápida. En resumen, tenemos receptores de adaptación rápida de Meissner y de Pacini que nos permiten detectar los cambios en los estímulos táctiles, y otros de adaptación lenta llamados de Merkel y Ruffini, los cuales nos proporcionan la capacidad de localizar estímulos táctiles continuos. Yéndonos a las terminaciones nerviosas centrales de las neuronas aferentes primarias, encontramos que la mayoría de las fibras no tienen sinapsis a nivel de las astas dorsales y siguen de forma ascendente por las columnas dorsales. Estas columnas dorsales se dividen a su vez en dos fascículos, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. El fascículo grácil transporta información de tacto de las piernas y el cuneiforme, por el contrario, de los brazos y el tronco. A nivel del bulbo raquídeo, las primeras neuronas tienen su sinapsis con las segundas neuronas. Estas segundas neuronas se encuentran en los núcleos grácil y cuneiforme. El primero recibe aferencias del fascículo grácil y obviamente el segundo del cuneiforme. Los axones de las segundas neuronas decusan hacia el lado contralateral y ascienden a través del tallo encefálico por el hemisco medio. De ahí que el sistema somatosensorial se le conoce como de las columnas dorsales hemisco medio. En el tálamo se llevará a cabo la sinapsis con las neuronas de tercer orden.
específicamente en el tálamo ventroposterolateral. Estas neuronas distribuyen la información por la corteza cerebral. La corteza somatosensitiva primaria se encuentra justo posterior a la cisura de Rolando y corresponde a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Esta corteza recibe la información sensorial en su forma cruda y presenta un mapa detallado del cuerpo. Este mapa, sin embargo, no representa el cuerpo en su forma real, sino la densidad de receptores sensitivos en cada parte. A este mapa le llamamos homúnculo. En el homúnculo sensitivo se encuentran sobreexpresadas áreas muy sensibles como las manos y la cara. La función de la corteza somatosensorial primaria se entiende estudiando a pacientes con lesiones de la misma, los cuales presentan dificultad para percibir estímulos táctiles simples como tacto, vibración, peso de los objetos, discriminación de 2 puntos y la localización de las extremidades. Finalmente, nos queda hablar de la corteza somatosensorial secundaria y cortezas de asociación. Estas no poseen una representación tan específica del cuerpo, sin embargo, participan en funciones complejas sensitivas y de tipo polimodal, es decir, la relación entre la fisiología del tacto y la propiocepción y otros tipos de información sensorial. Estas áreas participan en la memoria táctil y generan un mapa corporal entre algunas de sus funciones. La complejidad de estas cortezas se evidencia en su lesión. Los pacientes tienen un comportamiento normal frente a estímulos táctiles simples, pero presentan dificultad para tareas táctiles complejas. Pueden presentar incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto, condición conocida como astereognosia, e incluso síndrome de negligencia, en el cual niegan completamente la mitad de su cuerpo. Listo. Entonces, pues, aquí hay un cuadro que resume acerca de unas células, los axones asociados, los tipos de receptores que se encuentran en el cerebro, pues de lo que se mencionó anteriormente en el video. Tenemos terminaciones nerviosas libres, como lo decía él, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, discos de Merker, corpúsculos de Ruffini, los usos musculares, órganos tendinosos de Golgi y receptores articulares. Pues vemos las características anatómicas de cada uno, las velocidades de conducción, la localización, que pues es importante. Por ejemplo, en los corpúsculos de Meissner dice que la localización es principalmente en la piel glabra. Cuando dice piel glabra se refiere a la piel que no tiene vellosidad. Por ejemplo, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y pues la velocidad de adaptación rápida y el umbral de activación sería bajo. Y pues resumidamente en este cuadrito se encuentra toda esa información. Aquí podemos ver una representación con respecto a la epidermis y la dermis en la localización de los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini, discos de Merkel y las terminaciones nerviosas libres que se encuentran en este lugar. Ahora pues vamos a ver las pruebas de valoración de la sensibilidad superficial y profunda propioceptiva. En la sensibilidad superficial se realizan pruebas de discriminación sensitiva, también se valoran formas de lesión sensitiva, se mira la sensibilidad táctil, dérmica, la dolorosa, la sinestésica o posicional, que pues es la propiocepción, saber el equilibrio y dónde estamos posicionados en el espacio, la palestésica o vibratoria, y los dermatomas pues que vemos aquí al lado derecho, la mano que va desde C6 hasta C8, el tronco desde C3 a T12 y las piernas de L3 a S1. Hay que tener en cuenta a la hora de evaluar que el paciente debe tener los ojos cerrados. En caso tal de que presente una disminución de la sensibilidad, para incrementar la intensidad del estímulo. Siempre comparar ambos lados y preguntarle que sea específico si su sensibilidad está aumentada, disminuida o simplemente no lo siente. Y si presenta de pronto un cambio abrupto o gradual a la hora de evaluarlo. Empezamos con el táctil. Se toma pues un algodón y se toca al paciente pues en el rostro para que él nos diga qué tipo de sensación es la que percibe y poder así pues evaluar esta parte. La térmica, como pues podemos tener tubos de ensayo con agua fría y caliente
y que él nos informe cuál de los dos pues, es el que presenta este. Si es un estímulo muy caliente, pues tenemos la acción de retirada, que pues, es algo fisiológico y principal del ser humano. Como lo sabemos, si tocamos algo demasiado caliente, nuestra reacción principal va a ser retirarlo inmediatamente. No nos vamos a quedar allí pues tocando y los 5, 10, 15 minutos vamos a decir, ah, eso está caliente, va a quitar la mano. No, ya es un estímulo y es un reflejo que tenemos pues cada uno de nosotros normalmente si no tenemos alguna alteración del sistema. La dolorosa, pues tomamos un objeto con punta fina y pues podemos hablar los dermatomas como los que mencioné anteriormente y mirar si el paciente capta los estímulos nocioceptivos también. La posicional, pues podemos tomar los dedos en diversas posiciones, superponer unos sobre otros, entrelazarlos, y las extremidades o los segmentos, como el antebrazo, el brazo, las piernas, que adopten posiciones simétricas a la apuesta, no que si levante los brazos y tiene un brazo derecho y el otro caído hacia adelante o hacia atrás, sino que esté simétrico siempre. Con respecto a la sensibilidad profunda o propioceptiva, empezamos con la vibratoria, utilizamos pues el diapasón que vimos en la clase pasada, y el paciente debe sentir la vibración cuando se le posicione en el lugar donde se lo pongamos. Y compararlo, pues como ya lo dije anteriormente, siempre en cada hemisferio, en articulaciones distales y proximales. Ahora de las pruebas de discriminación sensitiva. Pruebas de discriminación sensitiva tenemos esterognosia, grafestesia, que ya pues adelante va a decir las definiciones de cada una de estas. Discriminación táctil entre dos puntos, localización táctil y extinción. Bueno, la esterognosia es la capacidad de identificar los objetos mediante el tacto. O sea, poder tener la capacidad de yo coger un lapicero y un marcador, y pues ambos tienen una forma, por decirlo así, similar. Ambos son delgados y largos, pero yo tengo que tener la capacidad de poder diferenciar en qué mano tengo el lapicero y en qué mano tengo el marcador sin necesidad de verlos. De esto se trata la esterognosia, pues claramente para esto el paciente debe tener los ojos cerrados y deben ser objetos conocidos. Tampoco voy a poner, no sé, algo que el paciente nunca en su vida quizás haya visto o tocado. Puede ser algo como unas llaves, lapiceros, como lo dije, o un borrador, algo así, que sea pues conocido, algo que toda persona haya cogido o haya visto en su vida, y pues realizarlo de forma bilateral. La grafestesia, por este lado, es la capacidad de identificar los dibujos en la piel, ya sea en la palma, en la planta o en la espalda. Se realiza pues esta evaluación con números o formas geométricas que el paciente también pueda identificar y sepa que es algo relativamente sencillo, por decirlo así, de identificar. La discriminación táctil entre dos puntos es verificar que los dos puntos hagan contacto al mismo tiempo y se debe realizar completamente al azar. Se inicia en la yema de los dedos, se debe realizar de forma bilateral y para eso utilizamos alfileres o compás. Aquí vemos una gráfica de un estudio que se realizó correspondiente pues a unos pacientes para poder verificar la precisión de los estímulos táctiles, pues debido a que esta puede variar dependiendo de la región del cuerpo. Como podemos ver, aquí podemos observar las partes de los cuerpos en las que se realizó este estudio. Y acá en la parte de abajo vemos los milímetros en los que se encontró, como decir, el umbral mínimo para poder sentir dos puntos diferentes. Por ejemplo, en el caso de la pantorrilla, alrededor de 40 a 47 milímetros como mínimo se pueda sentir estímulos al mismo tiempo. O sea, coloco dos estímulos a esa distancia y sé que esos dos estímulos son dos. Son diferentes, sí. Ajá, son dos. O sea, es más fácil descubrir dos punticos que le están estimulando en los dedos, ¿cierto? Porque tienen más Recording in progress. Tiene más receptores, densidad de receptores por centímetro cuadrado, que en la espalda o que en la pantorrilla, ¿no? Entonces, usted lo tocan con dos puntos separados en la espalda y usted siente uno, como si lo estuvieran tocando uno. Esa es el estudio, ¿está bien? Sí, entonces aquí vemos pues cada parte del cuerpo y pues como lo dice la profesora, entre los dedos que tenemos pues más
mayor cantidad de densidad de receptores, pues obviamente vamos a poder percibir esto con mejor precisión. La localización táctil, pues utilizamos la parte facial, ya utilizamos pues una torunda, un alfiler, y esta nos indicará, el paciente debe indicarnos con exactitud la localización del estímulo, y podemos ver si de pronto hay una disfunción del lóbulo parietal contralateral, ya si de pronto no describe el estímulo de la manera correcta. La extinción significa pues que yo tengo pues, el paciente con los ojos cerrados y en dos partes, en hemisferios de su cuerpo, debo tocar al mismo tiempo y él debe decirme que está recibiendo dos estímulos. O sea, ya en este caso no es en un mismo lugar, o sea, en el antebrazo o en los dedos de una mano, sino en dos partes del hemisferio. Y si él me dice que solamente siente en un lugar, puede ser de que contralateralmente hay una afectación pues, en el encéfalo pues, y por lo tanto no está percibiendo los dos estímulos al mismo tiempo, sino que uno solo. Recuerden entonces que puede haber alteración de la percepción de la sensibilidad a muchos niveles, ¿no? Puede ser por una alteración en la piel, ¿cierto? Porque haya, digamos, una enfermedad propia de los terminales nerviosos digamos, del nervio sensitivo, una polineuropatía sensitiva, una enfermedad como la diabetes que nos da tan frecuentemente una polineuropatía sensitiva, o la enfermedad de Hansen, la lepra, que es una enfermedad que nos da territorios como islas en la piel anestésicas o hipoestésicas severas. Entonces, digamos que usted mira el territorio de un nervio periférico, por eso es importante ver los dermatomas también, y hay otro dermatomas que es mucho más explícito, que es por nerviecito periférico. Entonces, si usted mira, por ejemplo, que el paciente dice, ay, no siento el dedo pulgar, el índice y el dedo medio, pero los otros dos dedos sí, pues eso corresponde al territorio del nervio mediano. Entonces puede ser una alteración del nervio, de la piel, de los terminales nerviosos, de muchos terminales nerviosos como en las polineuropatías, o ya pensar en que si es, por ejemplo, de un territorio grande, de una extremidad o de un hemicuerpo, ahí sí pensar en que sea una alteración de pronto del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, a todos los niveles puede haber síntomas sensitivos. El chiste está como en interpretar cuáles son las partes que están fallando o cómo es el compromiso de ese paciente para ubicarlo digamos, como en el mapa de dónde podría estar, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos a seguir con las formas de lesión sensitiva. Podemos tener formas de lesión sensitiva ya sea del nervio periférico de la raíz, y con esto pues evalúan los dermatomas y la afectación de todas las modalidades sensitivas. Aquí podemos ver las partes periféricas. Tenemos estas dos gráficas que nos muestran pues correspondiente a cada dermatoma la raíz del nervio, en este caso la nervio. A ver, discúlpame, te aclaro una cosita. La raíz del nervio es lo que nos da el nombre de dermatoma, ¿cierto? O sea, ¿qué es dermatoma? Es el territorio que recibe la sensibilidad para una raíz determinada, que fue el dibujito que ustedes pintaron. Este que estás mostrando acá es el que te digo que es un poquito más específico, está genial, y te encargo si me lo regalas también, esa imagen, porque nos muestra los territorios de los nervios periféricos. Un nervio periférico, acuérdense que los nervios periféricos se forman después de salir de los plejos, lumbosacro o braquial, ¿cierto? Entonces, en el plejo, usted entra al plejo con 5 o 6 raíces y ahí empieza a mezclar una raíz con la otra, una raíz con la otra, y de ahí vuelven y salen las ramas que son los nervios periféricos, ¿cierto? Entonces, un nervio periférico, por ejemplo, el nervio radial no solamente tiene digamos, parte de la raíz C6, sino también de la raíz C7, ¿sí? El nervio mediano tiene C7, C8 y T1, ¿sí? Entonces son varias raíces después del plejo braquial, pero la raíz en general nos da el dermatoma.
Si usted ve que un paciente tiene una alteración solamente en un área, como por ejemplo, ven y te digo cuál, miremos la imagen de la derecha, en la parte del muslo, cara externa, nervio femorocutáneo lateral, ese, ¿sí? Míralo, estamos viéndolo por detrás y estamos viéndolo por delante también, el femorocutáneo lateral, ese y este, muy bien. Si yo, por ejemplo, veo que el paciente se queja bueno, de pronto me le estoy adelantando un poquito a la exposición, pero si yo veo que el paciente se queja de hipoestesia o de ardor, o sea, un dolor urente en el territorio del muslo, en la cara externa solamente, y le hago el examen sensitivo y veo que ahí no siente bien, pero que abajo, en el azul, en nervio peronero, siente bien, yo digo, es una lesión del nervio femorocutáneo, ¿sí? Pero si yo veo que no siente bien en el nervio femorocutáneo, en el muslo en cara externa, y tampoco siente bien en el nervio peronero, esos dos nervios hacen parte de la raíz L5. Y el nervio que está en el puro dorso del pie, perdón, del dedo gordo, ahí en el territorio, ese azulito que se ve entre el primero y el segundo dedo, ese espacio es exclusivo de L5. Entonces, si usted ve que coge todo el lado externo del muslo y la pierna y la parte entre el de primero y segundo dedo, eso ya es de una raíz nerviosa, ¿sí? ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, profe. Eso. Entonces, eso es, digamos, ver la sensibilidad de la parte, perdón, la semiología de la parte sensitiva. Entonces, usted ahí puede decir, no, este señor es una lesión del nervio femorocutáneo lateral. Y les adelanto, es súper frecuente, una lesión exclusiva del nervio femorocutáneo lateral. Y se da porque ahí arriba, en la ingle, la persona gorda, que tiene esas barrigas que cuelgan, ¿sí? Que usted se sienta y la barriga descansa en los muslos, aprieta el nervio que pasa por la ingle, que tóquense la cresta ilíaca anterosuperior, el huesito que está en la ingle arribita, ahí debajito pasa el nervio femorocutáneo. Entonces, las señoras que se ponen fajas apretadas, los señores que se ponen arnés, los vigilantes que cargan al cinto armas, canguros, esta gente que hace deporte que se cuelgan arneses, las muchachas que creen que se ven más bonitas y se ponen una talla más chiquita de pantalones que las que le toca, entonces se aprietan ahí los hombres y las mujeres. Tuve uno que era un mecánico que se metía monedas en el bolsillo, que tenía un poco de monedas en el bolsillo chiquito del jean, y estuvo trabajando agachado mucho tiempo, ¿sí? Entonces estuvo trabajando en un carro y esas monedas le presionaron tanto la ingle que inclusive cuando yo le examiné, porque le vi pues que tenía hipoestesia solo en ese lado, eso asusta mucho porque usted no siente el muslo, no siente, entonces dice me voy a quedar paralizado. Entonces la gente corre con ese síntoma y usted a veces le examina al otro lado y resulta que el otro lado también está hipoestésico y es una persona gorda que aprisiona ahí o que usa calzoncillos apretados, esas tangas apretadas, cinturones ajustados. Y este señor fue que trabajó en cuclillas con un poco de monedas dentro del bolsillo y ya cuando le miré la ingle tenía hasta pelada la piel, ¿sí? De la presión que se había hecho en ese fin de semana y eso le lesionó el nerviecito. Entonces uno le dice tranquilo que es por una lesión de solo este nervio, no le va a pasar nada, ¿cierto? Mientras que si afecta la sensibilidad de la parte de abajo correspondiente al nervio peronero, uno ya está pensando en qué es la raíz nerviosa. Bueno, ahí les voy adelantando porque es importante ver estos dibujitos. ¿Listo? Bueno, perdóname la interrupción. No, tranquilo, profe, gracias por la corrección. Y aquí pues vemos las raíces pues ya más lo que la persona acaba de explicar. Entonces puede haber lesiones de la médula, ya sea cesión medular completa
o síndrome de afectación centromedular o síndrome siringomiélico, el síndrome tabético también. Si es una afectación de la sección medular completa, podemos encontrar la abolición de todas las modalidades sensoriales por debajo de la lesión. Aquí vemos una imagen de los niveles de afectación de lesión medular. Si es desde C4, pues la afectación de toda la parte del cuello hacia abajo, C5 disminuyendo, C7 y L4 en este tipo de región. Encontramos también el síndrome de afectación centromedular o síndrome siringomiélico. Es la alteración de la sensibilidad disociada, o sea, anestesia suspendida, por decirlo así, que es la pérdida de la sensibilidad térmica y olorosa, pero se conserva la sensibilidad táctil, posicional y vibratoria. Entonces aquí podemos ver la lesión medular. Y Espérame, pero esa no es la lesión que corresponde a lo que estás hablando arriba, porque la siringomielia es una lesión que, espérame a ver si te puedo, yo no sé cómo no hacerte dañar acá esto, espérate. Bueno, no, más bien, el orificio central de la médula del líquido cefalorraquídeo ahí, arribita, súbelo, ponlo, eso ahí. No, en el puro puntico, ahí, eso ahí. Entonces, es una lesión que crece desde el centro hacia afuera. O sea, lo último que va a afectar es los bordes de la médula. Entonces, si yo lesiono la parte central de la médula, eso se da generalmente cuando se aumenta la presión de ese líquido cefalorraquídeo que está ahí en el conducto raquídeo. Si se aumenta la presión y se aumenta ese círculo rojo, hagan de cuenta que va creciendo y va comiéndose la parte, va comiéndose la parte central. Entonces ahí, ¿qué nos va a afectar? Nos va a afectar las fibras que se cruzan especialmente, ¿cierto? Y en la medida en que va aumentando la lesión, va a afectar por último las partes laterales y la parte posterior, ¿cierto? Pero no nos va a dar ese cuadro de la mitad. Esto que nos están mostrando allí es una hemilesión medular, o sea, la mitad de la lesión medular, eso se llama un Brown Sequard, que es una lesión de la mitad de la médula, donde vamos a tener disociación, porque acuérdense que hay unas fibras que cruzan y hay otras que no cruzan. Entonces, si yo lesiono la mitad de la médula, voy a lesionar ahí las fibras que no se cruzan de ese lado, que son las de la parte posterior, y voy a lesionar las fibras que sí se cruzan con respecto al dibujo. Con respecto si yo lesiono la parte central de la médula, entonces vamos a ver lo que tienes ahí en el texto. O sea, esta región, profe. Si lesiona esta región de acá en vez de esta. No, si lesiono el centro, voy a tener lo que dices ahí, alteración de la sensibilidad disociada, una anestesia suspendida. ¿A qué te refieres con eso? Pues que siente poco, o sea, no completamente, no siente absolutamente nada, sino que siente disminuido. Sí, lo que dice es que es disociada, o sea, disociada es que no es que vas a perder toda la sensibilidad, sino que pierdes un poco de sensibilidad. Entonces, ¿cuál vas a alterar? Mira lo que dice abajo. Pierdes la sensibilidad para el calor y el dolor, para térmica y dolorosa, pero vas a conservar la sensibilidad tacto, porque el tacto va por el borde externo que nos mostrabas afuera. El tacto va ascendiendo ya por ahí, exacto. El tracto va ascendiendo por ahí, entonces se va a demorar esa lesión en llegar ahí. Y lo mismo, vas a afectar poquito la parte del gracilis cuneatus arriba, en la parte posterior, arriba, eso, ahí, no, arriba, eso. Gracilis cuneatus lo vas a afectar de último, porque es cuando la lesión ya llegue ahí, ¿cierto? Entonces, primero vas a afectar las fibras que se cruzan y que pasan por la parte central, que son la térmica y dolorosa, eso. Y por último, vas a afectar la vibración, la propiocepción que viajan por atrás por los fascículos posteriores y la sensibilidad del tacto que va por la parte lateral. ¿Listo? Sí, entonces, profe, a medida que vaya creciendo,
va afectando más cosas, ya, ¿cierto? Una siringomielia puede ser, digamos, pasar muy desapercibida y da, por ejemplo, si es a nivel, ¿y cuándo se da? Cuando has tenido un trauma raquimedular, por ejemplo, es una complicación tardía. Entonces el paciente viene mal, 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 bueno, ya recuperó esto, cuando de repente empieza a sentir otra vez alteración de dolor, alteración de pérdida de sensibilidad con dolor, porque es que cuando uno pierde sensibilidad también puede acarrear dolor. Entonces empiezan a tener un dolor que no tenían antes, etcétera, a complicarse, a perder más fuerza, a perder más. Va usted y le hace la resonancia y resulta que donde tuvo la lesión, ese no solamente es que crezca y que presione el líquido, sino que también como que se va dañando el parénquima el tejido, ¿sí? Se carcome el tejido, entonces se ven unas lesiones grandes que se llaman quistes siringomiélicos, que no tenían antes. Generalmente es una complicación, también complicación, por ejemplo, cuando han tenido heridas por proyectil, que se quema el área de la médula, entonces inicialmente muestra un cuadro, pero resulta que con el tiempo como que va empeorando y va usted a mirar y es que está aumentando el líquido dentro de la médula, aumentando el espacio del líquido, como lo que pasa en el cerebro cuando se daña una parte del parénquima cerebral. ¿De qué se llena? Pues no se va a llenar de leche porque ahí no hay leche, se llena de agua, ¿cierto? Porque el líquido cefalorraquídeo llena el espacio que no tiene la carne del parénquima cerebral. Yo les explico así a los pacientes que llegan asustados que el niño está lleno de agua a la cabeza, ¿sí? Porque le hicieron la imagen a los 3 años, un niño que sufrió de hipoxia cerebral, por ejemplo, ¿sí? Entonces recién le hicieron la resonancia o el TAC cuando nació, pues se ve la isquemia, pero no se ve nada más. Pero cuando pasan los años, pues ese cerebro que murió, pues cómo se convierte en nada, o sea, se pierde esa carne, ¿sí? Entonces yo les digo, eso es como una fruta que está llena de agua, ¿sí? La fruta que tiene líquido, pues si se daña la carne, ¿de qué se llena la fruta? Pues de agua, pero no quiere decir que esa agua esté haciendo presión, ¿cierto? No es que esté haciendo presión y que esté empujando, ¿no? El coco, pues si tiene poquita carne, como cuando uno compra una fruta de esas, entonces usted parte el coco y usted dice, este coco tiene harto grosor o es delgadito, ¿cierto? ¿Y de qué está lleno el resto? Pues de agua, ¿sí? Entonces lo mismo, si usted ha tenido un daño en la médula, el daño en la médula, entonces usted observa que también puede haber una lesión que crezca, ¿cierto? Pero también puede perderse, digamos, el parénquima de el tejido de esa médula y cuando usted va a ver tiene áreas malásicas, o sea, cicatriciales llenas de agua, como en el cerebro. Pero el quiste siringomiélico sí va creciendo del centro para afuera y va creciendo y empujando y dañando. Entonces ahí es cuando sí tienen síntomas nuevos, síntomas de empeoramiento, digámoslo así. ¿Vale? Listo. Bueno. Y el síndrome metástico, que es la abolición de la sensibilidad profunda, pues este ya puede afectar con mayor, en el caso pues anterior era de la térmica olorosa, ya profunda pues sería táctil posicional y vibratoria. Cerebro y tronco puede darse... Entonces, quedemos súper claros esto que estás diciendo. Los fascículos, la región posterior, espérate, la región posterior ahí arriba, dice fascículos ascendentes, ¿cierto? Sí. Esos son grácilis y cuneatos. ¿Así le decían ustedes también, grácilis y cuneatos? ¿Sí? Que a veces habla uno con... ¿Cuneiforme es el mismo? Sí, cuneiforme. ¿Y cuál era el otro? Es que eso era, depende, grácilis y cuneiforme, ¿sí? No, cuneato, la misma cosa, depende de cuál anatomía revisaba uno, ¿no? Entonces, en los fascículos ascendentes va, esos, miren lo importante de esto que les voy a decir, esos no se cruzan, ¿listo? O sea, por estas fascículos posteriores, esta es la parte posterior de la médula donde estás parado,
por ahí asciende la propiocepción y la vibración. O sea, lo mismo que hacíamos con el diapasón en la cabeza para los estímulos auditivos, lo vamos a hacer en los huesos, en las prominencias óseas. Entonces usted le va a poner el diapasón en el maléolo tibial, en el maléolo externo, en el codo, ¿sí? En los dedos le puede poner y viajarán esos estímulos por el mismo lado hasta arriba, tálamo, y van a ir al cerebelo y nos van a dar una importantísima información de posicionamiento también. Por las mismas vías que viaja la vibración del diapasón, viaja la propiocepción, ¿cierto? No se cruza, ¿vale? Esa es la que llamamos sensibilidad profunda. Bueno, vale. Entonces, de esa que ibas a decir, es que te interrumpí, no dijiste nada de eso. No, pues que sería lo contrario a esta, que ya no sería pues sensibilidad térmica olorosa, sino que pues en ese caso ya sería con respecto a la vibración, la táctil y la posicional. Sí, pero ¿qué ibas a decir del síndrome tabético? Ah, profe, pues ese sí casi no lo... ¿Qué es Tabes? ¿O qué es Tabes y síndrome tabético? ¿Qué es de Tabes? A ver, ¿alguno de ustedes, de todos ustedes? Acuérdense que estos temas ustedes tienen que haberlos leído antes de venir a clase. Por lo menos no tan profundamente, pero sí. El Tabes es la sífilis. Cuando ya la sífilis no solamente ha pasado del chancro sifilítico, la piel, etcétera, sino cuando ya nos afecta el sistema nervioso central, tiene una predilección por deteriorar el área dorsal posterior de la médula. Entonces, estos pacientes, uno piensa que, yo en Bogotá pensaba que eso ya no había en ninguna parte de sífilis, que no había, que eso ya estaba abolido, porque es que eso, imagínense, pues, eso es pura medicina preventiva, ¿cierto? Eso es como decir que va a haber, pues sí, es que si no tenemos ni siquiera agua potable, pues dígame. Cuando llegué acá y empecé a ir a pediatría al Hospital San Vicente, 4 o 5 niñas adolescentes con sífilis y niños esperando el resultado de la prueba de sífilis. Y acá dije yo, miércoles, que hay sífilis, hay mucha sífilis, yo no sé por qué hay tanto, ¿sí? Entonces, los pacientes que progresa esa sífilis, o sea que no es raro que usted a estas alturas del siglo XXI vaya a encontrar un paciente con síndrome tabético, uno cree que ya no lo va a ver nunca. Mentiras, esos pacientes llegan con compromiso sifilítico, vale la pena leer un poquito de Tabes, de sífilis ya con compromiso y llegan con ese tipo de enfermedades donde no tienen propiocepción y no tienen y no sienten cómo están apoyando los pies, no sienten cómo está su cuerpo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Zapatean para caminar. Tienen una marcha tabética, entonces de tarea vamos a buscar la marcha tabética, pero ojalá no la marcha tabética hecha por un estudiante de fisioterapia con uniforme de médico ahí zapateando, sino buscar de pronto si encontramos un paciente, de pronto sacamos tiempito para buscar un paciente que camina así, camina también parecido al paciente que tiene una polineuropatía sensitiva, como el diabético que ya lleva harto tiempo. Entonces, como no sienten si puso bien el pie, porque no tiene el apoyo propioceptivo, ellos van mirando el piso primero, ¿sí? Y van apoyando tan duro que zapatean y como que pisan, pero pisan empujando el tacón, ¿sí? Entonces pisan zapateando y con el tiempo los diabéticos, por ejemplo, que hacen ese zapateo, hacen una artrosis de la mitad de la planta del pie y se les sale un huesito ahí que se llama la deformidad de Charcot por falta de sensibilidad a nivel de la propiocepción.
Entonces ellos caminan tanto zapateando que hacen hasta una artrosis en el pie. Pónganle lo grave. Entonces cuando usted ve a un paciente así que está como zapateando y eso, piensen en esto y digan, uy, de pronto, ¿qué tal este señor hablando locuras, con cambios neurológicos y con marcha diabética? Pidámosle una prueba de sífilis, ¿cierto? Una BRL, una serología. Bueno, vale, sigamos. Y por último tenemos pues, las afecciones del cerebro y tronco, que puede haber pérdida de sensibilidad hemicorporal. Y si hay una lesión del bulbo, pueden haber síndromes alternos pues, ya derivados. Aquí pues sí podemos ver hemiparesias, ya afectación directa de algún hemisferio, ya sea contralateral o directamente. Y las referencias de los lugares donde saqué pues, la información. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces vimos ahí, digamos, como las vías importantes de cómo se Ay, profe, ubica. qué pena. Dime. Es que Dime. compartir un video, se me olvidó. Pues, es corto, es de 3 minutos para pues, Ah, representar perfecto. Vale, muy bien. Me dicen si se escucha el sonido. ¿Se escucha el sonido? Pasaremos a revisar la prueba correspondiente entonces a sensibilidad táctil. Con mi usuaria, yo voy a pasar el algodón sobre una de sus piernas y le preguntaré si ella ha sentido el roce del algodón. ¿Pueden cerrar los ojos, por favor? Ok, procedemos. ¿Siente el roce del algodón? Sí. ¿En dónde? Ya, vamos a hacer, lo que ella respondió está correcto. Ahora vamos a hacerlo en la otra pierna a la misma altura. ¿Sintió el roce de algo? También sí que sentí en esta zona acá. Ya, eso significaría que su sensibilidad táctil está correctamente. Ahora vamos a pasar a realizar la prueba de sensibilidad térmica. Yo le pediré a mi modelo que se acueste, por favor. Y pondré este gel en una de sus piernas. Y después le preguntaré qué sintió ella con esto. ¿Qué sientes? Frío, mucho frío. Ya. Su respuesta es correcta. Pues esta es una bolsa de gel que está congelada y la respuesta positiva que nos debió haber dado era que sentía frío. Ya, ahora vamos a realizar una prueba de sensibilidad superficial. Esta se llama sensibilidad dolorosa. Por lo tanto, ahora vamos a ocupar un alfiler para hacer pequeñas punciones en el brazo de nuestro usuario. Y ella nos va a indicar si presenta dolor o no. ¿Presenta dolor? Sí, sí presenta. ¿Presenta dolor? Sí. Ya. Ahora vamos a realizar la prueba de sinestesia, en donde a mi usuaria le voy a hacer movimientos pasivos de su miembro superior y con los ojos cerrados me dirá dónde se dirige el movimiento. Por favor. Ahora, ¿cómo siente su brazo? Estoy llevando el brazo hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a realizar otro movimiento. Me está estirando el brazo hacia abajo un poco y estirando la boca. En la prueba de la anestesia veremos las variaciones de presión, en donde al usuario le ejerceremos diferentes presiones en 3 puntos del cuerpo, preferentemente de su brazo, y él me indicará en dónde siente más presión. Entonces, eso que está evaluando él es propiocepción, ¿cierto? Propiocepción es lo que dice sinestesia, que yo le muevo el dedo para arriba y el paciente me dice está para arriba, está para abajo. A uno le parece que nunca va a encontrar un paciente con alteración de eso, y sí, los diabéticos, entonces usted le toca el dedo
y simplemente trate de no presionarlo mucho, sino girar, subirlo, mover la articulación, y los receptores de la propiocepción están en los cartílagos de las articulaciones. Entonces, usted le gira la articulación y él le dice, el dedo pequeño está mirando para arriba, el dedo gordo está mirando para abajo, ¿sí? Entonces, eso sería la parte de sinestesia. Ajá, muy bien, sí. ¿Sintió más presión? Aquí, acá, aquí. Después entonces identificar dónde se siente más presión ejercida sobre su extremidad superior. Ahora veremos la prueba de valgnosia, en donde le diremos al usuario que tome diferentes objetos de similar forma, donde este va a ejercer una presión estimulando un peso en sus manos. ¿Puede tomarlo? Él va a identificar los diferentes pesos que ejercen cada objeto con sus manos. ¿Puede decir cuál pesa más? Este es el más pesado. Pasaremos a hacer una de las pruebas de sensibilidad profunda, como es la prueba de sensibilidad de esterognosia, donde la persona va a poder reconocer el objeto con la palma de sus manos. Entonces, para hacer esta prueba, tenemos materiales que son juguetes como los que vemos aquí en la mesa, y yo se los voy a ir pasando para que ella pueda reconocerlos. Entonces, vamos a la prueba. Esto es como un bloque de esos que se superponen. No se agrega. Ya, entonces vemos nosotros en pantalla que efectivamente es un bloque y su forma es rectangular. Vamos a ver si. De la forma de esfera, ¿cierto? Y es una pelota, efectivamente. Vamos con uno un poco más difícil que requiere vemos que ha podido reconocer el cuerpo y la cabeza, lo que sí efectivamente vendría siendo un pato. Y terminamos con uno más. Quiero que por favor aquí me digas primero la forma y alguna característica que tenga. Tiene forma circular, como una anillo. Entonces vemos que está correcta su afirmación y de esto tendría que ser la respuesta positiva de algún usuario al que nosotros le hagamos la prueba de sensibilidad de esterognosia. Muy bien, ahora sí, con completa muestra de cómo se debe examinar, ¿no? Entonces, sensibilidad, súper importante, ¿no? Siempre que usted se va a enfrentar al paciente para evaluar sensibilidad, pues no hacerlo como a veces llegan en quinto año y le digo yo, ¿le puedes por favor evaluar sensibilidad a este paciente que está ahí sentado? Un paciente que viene con dolor lumbar, con una queja de dolor que se irradia a extremidad, etcétera, ¿sí? Y van y le evalúan, bueno, entonces evalúan la cara con la plumita, con el martillo en la parte de atrás que tiene la escobita, el piquito, ¿Y qué le está evaluando? Sensibilidad. Sí, pero ¿de qué? Pues sensibilidad con la escobita y con... Sí, pero ¿qué es lo que está evaluando? O sea, dígame, pues trigémino, ¿cierto? Las raíces cervicales, entonces se van hasta la mano, pues pensando en su dibujo de dermatomas hasta C6, C8, el dolor del cuello que le irradia, entonces le viene por el territorio de C6 y tiene que hallazgos, entonces usted va pensando en si hay una radiculopatía, ¿cierto? No, que se me entumen las manos en la mañana, entonces usted le evalúa el territorio del nervio ulnar, el territorio del nervio mediano, y ve que sí coincide o dice no, todavía no ha perdido la sensibilidad en esto, pero es solo de la mano, o si pasa de acá para arriba. Si es solo de la mano, usted piensa es territorio del mediano en la mano, eso puede ser un túnel del carpo. Pero si la hipoestesia abarca toda esta zona hasta arriba,
pues eso es más de raíz nerviosa, ¿cierto? Entonces, el chiste no es como coger el martillo a sacar los reflejos como los pacientes que a veces llegan y uno le va a pegar con el martillo y se ríen y dice, ay, yo nunca pensé que me fueran a tocar con ese martillito. Digo yo, ¿y cuántas veces ha ido al médico este personaje? Y se ríen, dicen, ay, yo pensé que eso era solo en el Chavo, en eso que ponían lo del martillito, el doctor Chapatín, ¿sí? ¿No? Entonces, y usted mira qué es, o sea, no es el chiste de pegarle a la rótula y que la pierna se mueva. Es que usted ahí sabe, contrario a lo del niño con Down que coge el martillo a jugar, sabe que está evaluando, ¿cierto? Entonces usted evalúa y usted está, mientras usted está haciendo la prueba, usted está evaluando algo. Entonces usted dice, bueno, evalúo la piel, evalúo el dermatoma, quiere decir que estoy evaluando la raíz nerviosa. Si evalúo un territorio de nervio periférico, es el nervio periférico. Si es de todo el hemicuerpo, probablemente lo que esté afectado es o la médula, o el tallo, o la región parietal. Y si estoy viendo la parte sinestésica de la propiocepción mirando para arriba, mirando para abajo, la vibración, estoy evaluando los cordones posteriores de la médula, ¿sí? Y los nervios periféricos que llevan esa información. Y si evalúo las náuseas, lo que estaban evaluando con el patico, que el bloque de esto, o el peso, discriminación del peso, o la grafestesia que dibujo el número 8, ¿sí? Eso que en el cine le marcan ahí la letra te amo mucho en la mano allá, eso se llama grafestesia, ¿sí? Entonces, si usted está haciendo eso, usted no le está coqueteando a la novia en el cine, usted se le está evaluando el lóbulo parietal, ¿cierto? Dice, bueno, esta sí está con el lóbulo parietal, bueno, esta sí me gusta, ¿cierto? Reconoce lo que le escribo en la mano, bueno, entonces ahí está evaluando ya la integración. Acuérdense lo que vimos acá. Una cosa es el homúnculo motor, que son la cantidad de neuronas que están dadas en el parietal para recibir la información sensitiva. Pero hay otro tipo de integración más avanzada, que es la corteza de integración somatosensorial secundaria. Entonces usted toca y usted capta, sí, sí, me está tocando el brazo, sí. Ah, bueno, pero ¿con qué lo estoy tocando? ¿Qué textura estoy usando? ¿Sí? Y eso entonces ya usted dice, ay, es con algo suave, es una textura diferente, me está tocando con algo de esto. Entonces ya empieza el aprendizaje que ha tenido, ese es el de las náuseas. Entonces ya usted reconoce la forma con los ojos cerrados y usted dice, esto que tengo aquí es un elemento, yo sé que es esto, tal cosa, y esa es la secundaria. Y la terciaria, ¿qué me dice? La terciaria ya en el área de Wernicke, que no solamente me integra el estímulo táctil, sino que me integra el estímulo visual y el estímulo auditivo, ¿sí? Y todo lo que implica un elemento, ¿sí? Lo que les decía de cuando usted ve un peluche o un perrito de esos peluditos, ¿cierto? Y usted le dan ganas de tocarlo porque recuerda que es suave, ¿cierto? Hasta que lo muerde, ¿no? Pero recuerda que esa cosa, ese peluche es suavecito, que eso es una agnosia, usted ya reconoce texturas, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces eso ahí estamos evaluando más que todo parietal y luego si usted toca algo como con más recuerdo e integra la parte visual y la parte auditiva y todo lo demás, usted ya está viendo más el área de integración más importante, que es arribita de la de Wernicke, que integra todo, visual, auditivo, olfatorio, todo eso es un área de integración importantísima. Entonces así usted, un paciente con un SB, que usted ve que llega con una hemiparesia, ¿se acuerdan cuando vimos afasia? Que decíamos que si tenía una hemiparesia del lado derecho, yo estoy pensando en que lesionó el lado izquierdo a nivel del frontal y seguramente voy a tener una afasia.
¿cierto? Motora. Pero también si veo un paciente con una alteración motora, pues no me voy a quedar solamente en ver la parte motora, sino que también voy a ir y voy a hacerle el examen sensitivo a ver si la arteria cerebral media nos afecta el frontal, el parietal y el temporal. Entonces tengo que mirarle todo lo demás. Entonces no solamente lo motor, que es lo que llama la atención, sino si siente los estímulos. A veces usted le dice, mueva la mano o dónde está su mano y solo reconocen este lado porque tienen lesión y pierden el mapa de ese lado del cuerpo. Entonces olvidan que existe ese lado, lo que les decía mi profesora, que olvidó vestirse ese lado. Bueno, ella lo tenía en el daño derecho, entonces perdió el marco, el esquema del lado izquierdo, entonces no se vestía al lado izquierdo, llegaba con esa ropa abierta, sin un zapato, sin una manga, porque su esquema mental perdió el reconocimiento del lado de allá. Y otra cosa importante en sensibilidad, ¿cómo se llaman las lesiones cuando hay pérdida de la sensibilidad? Si puede usted encontrar la sensibilidad en el territorio del nervio, en el territorio afectado, lo puede encontrar ausente, que se llama anestesia. Disminuida la sensibilidad, que se llama Marco. O cualquiera. Disminución de la sensibilidad, ¿cómo se llama? ¿Estoy sola o me quedé sola en la clase? Cristian Fuentes, a ver. ¿Está Cristian? Sí, y Cristian Fuentes. ¿Él fue el que llegó? Ahí está conectado. Ah, no, Cristian sí estaba. Sebastián Leal. Profe, parestesia, que no es esa que usted está diciendo. Entonces, si yo sí, puede ser que tenga también parestesias en el territorio del nervio. De hecho, si usted dice, tengo una lesión del ciático, ¿sí? Voy a tener hormigueo en el territorio del nervio, ¿sí? Eso es parestesia, sentir algo que me toca, hormigas que me caminan, y voy a ver y no tengo ninguna hormiga. Eso es una parestesia, ¿cierto? Siento frío, 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 como si el viento helado me estuviera tocando, o siento como si tuviera una brasa quemante, ¿sí? Eso sería una parestesia. Ajá. Una pregunta. Sí. Es que ahora que hablo de parestesias en los pacientes con hernias discales, por ejemplo, a nivel lumbar, por eso es que ellos sienten pues, parestesias en las partes de los muslos o en las partes de los isquiotibiales. Sí, ¿quién me habla? Juan Sebastián Ramos. Es que no tengo, tengo un problema con... Tranquilo. Profe, ronquita, Isabel. Entonces, y eso significaría, podría estar desde una hernia discal, ¿cómo le explico? Muy complicada o Sí, una hernia discal muy... Claro, una hernia que esté comprimiendo la raíz nerviosa, ¿sí? Por ejemplo, en un espacio L4, L5 se comprime generalmente la raíz de abajo, la raíz L5. Entonces los síntomas que va a tener un paciente son, bueno, el dolor lumbar por el disco despichadito y dos, los síntomas de alteración de la raíz. Pueden ser, uno, un dolor en el área que sería el dermatoma L5, ¿sí? Hipoestesia, usted lo examina y el paciente siente menos ahí que al otro lado. Parestesia es donde él, sin tocarlo, él siente que le hormiguea, siente frío o siente una sensación de calor. Dolor, que generalmente lo califican como un dolor tipo corrientazo, como un corrientazo calambre o un dolor quemante, urente, que es como si tuviera una brasa quemante y es doloroso.
esos síntomas pueden ser, y pueden ser que cuando usted lo examine, el paciente, usted lo toca, ¿eso debería doler? Juan Sebastián, ¿eso debería doler? No, Que yo lo toque, siente dolor, ¿eso no, cómo se señora. llama? Señora, ¿Eso cómo se llama? Alodinia, sin H. Alodinia. Entonces, usted al paciente lo toca, ustedes los que son blanquitos, del grupo de los que son blanquitos, que van y se asolean y cogen sol y llegan rojos como camarón. ¿Usted qué pasa con la camiseta cuando se la pone? Uy, uno como que quiere, uy, que no me toque los hombros, que no me toque la parte que me quemé, ¿cierto? El hecho de que yo toque con la camiseta, ¿eso debería doler? No, pero sienten esa sensación de que hasta la ropa les duele, ¿sí? Eso se llama alodinia, un estímulo táctil que no sea doloroso y el paciente lo siente doloroso, alodinia. Hiperpatía es dolor, ¿no? ¿Sí? Radiculopatía, bueno, enfermedad, pero hiperpatía es que un estímulo doloroso, que usted le haga un pellizco, para él es más doloroso. Entonces puede tener hiperpatía, que usted lo toque y él diga, ay, no me haga tan duro, me duele en ese territorio, ¿sí? O como por la piel. Bueno, entonces los síntomas de una lesión sensitiva, de nervio sensitivo o de raíz o de plejo o de médula, del territorio que usted abarque, nos puede dar hipoestesia, sensibilidad menor, anestesia que no sienta, alodinia, que un estímulo táctil duela, un estímulo no doloroso duela, hiperpatía, que un estímulo que sea doloroso le duela más en ese territorio. ¿Cuál me falta? Parestesias, que sienta estímulos sensitivos donde no lo hay, o dolor de característica neuropática, o sea, con ardor, quemadura, corrientazo, calambre, todo ese tipo de alteraciones nos puede dar. Y si es ya del parietal de integración, pues nos va a dar las alteraciones en la integración sensitiva, que son las agnosias. ¿Sí? ¿Quedó claro? Que serían las agnosias para la presión, agnosia para el reconocimiento de objetos, para las texturas, agnosia del esquema corporal, ¿sí? Esas serían las alteraciones a nivel parietal. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? sí, señora. Bueno, vale. Entonces continuemos con el siguiente. ¿A quién le toca? ¿Sensibilidad, tono? Espérate, yo miro. Tono Valentina García. Profe, la compañera me escribió y me dijo que había tenido un problema, que ya te iba a mandar un correo con la excusa. La excusa médica, ¿no? No sé. Si tienen acuérdense que es súper importante el día de la presentación, de su presentación. ¿Qué le pasaría? Profe, la verdad no sé, ella solo me dijo que había tenido un problema. Bueno, entonces por favor dile que por favor presente la excusa médica. Bueno, porque hemos hablado de que cuando le toque, usted, por ejemplo, hace lo que hacen otros compañeros. Si va a tener problemas de pronto de tipo conexión o algo, pues es una exposición en el semestre. Entonces usted mándele la presentación que ya tiene hecha a 2 compañeros, cosa que uno lo pueda ir pasando mientras yo tengo problemas de conexión o algún tipo de esos, ¿no? Bueno, esperemos a ver porque era súper importante tenerla hoy acá. Entonces sigamos con el que sigue, por favor.
Trofismo Dayana Valencia. Y seguimos luego con Daniela Pedraza y Lady Joana y Fuerza Isabela. ¿Listo? Profe, ahí ya saben las diapositivas. Muy bien, vale. Vemos todas las diapositivas, ¿lo puedes poner en presentación? Muchas gracias. Bueno, buenos días compañeros, yo les voy a hablar sobre el trofismo. El trofismo es el grado de nutrición que tiene un tejido, este puede ser muscular, piel o también óseo, y el mantenimiento de este pues permite la motilidad muscular y se va a ver regulado por el sistema nervioso, por la neurona motora periférica. Entonces aquí tenemos que tener que importantes estos 4 factores que son la irrigación, la inervación, el metabolismo y el movimiento. La irrigación, porque por ejemplo puede haber una isquemia y esta pues va a producir una atrofia, de las que les voy a hablar más adelante. Lo mismo pues en la inervación, donde pueden haber lesiones o traumas en los nervios, entonces también va a haber alguna alteración. Porque pagan las toxinas o por un desequilibrio de proteínas, va a haber afectaciones en el movimiento. Y por último, pues el movimiento, que pues a falta de la movilización se derivan en alteraciones del trofismo, que pues eso se conoce como la atrofia de desuso, que pues más adelante les voy a hablar sobre ella. Bueno, en la exploración tenemos, en la inspección se va a observar la simetría y el relieve de los miembros musculares. Entonces aquí se observa el color, que si están resecos, si hay presencia de ulceraciones o si se presentan también fasciculaciones, deformaciones o también, dado el caso, fracturas. Y en la palpación pues ya consiste en palpar las masas musculares y pues apreciar que éstas conserven la elasticidad, el volumen, que tengan consistencia. Y pues si uno ya tiene sospechas de alguna alteración, pues ya se procede a realizar mediciones en las zonas musculares y pues esta se va a comparar la simetría con el lado opuesto. Entonces aquí ya tengo pues un video para compartirles sobre cómo se realiza el examen motor. El examen del sistema motor incluye inspección, así como evaluación de la fuerza muscular, tono muscular, masa muscular y movimientos motrices finos. Siempre que sea posible, examine y compare los dos lados del cuerpo. Comience el examen motor con la inspección. La paciente puede estar sentada. Vea si hay asimetría en la postura, indicativa de desequilibrio muscular. Observe si hay movimientos involuntarios, como temblores o tics, y su relación con el movimiento y la posición. Examine si los músculos presentan atrofia, hipertrofia y fasciculaciones. Examina los músculos proximales y distales, como los hombros y las manos. En las manos, examine específicamente las eminencias tenar e hipotenar y los músculos interóseos dorsales, que normalmente disminuyen de tamaño con la edad. Examina la resistencia a la fuerza y califíquela en una escala del 0 al 5 como se describe en el texto. Empiece por el cuello y progrese en dirección caudal. Evalúe la fuerza de la extensión del cuello con mentón sobre el pecho. Pida que lo extienda contra la resistencia de su mano. Estabilice el pecho con su otra mano. Evalúe la fuerza de flexión del cuello con cabeza levantada. Pida que lo flexione contra la resistencia de su mano. Estabilice la espalda con su otra mano. Compare cada extremidad con la del otro lado durante el examen. La maniobra de Mingazzini es una buena prueba inicial de simetría y debilidad. Pida que sostenga los brazos al frente, palmas hacia arriba, los ojos cerrados y los brazos inmóviles 20 segundos. La debilidad sutil se manifestará como leve descenso de un brazo con rotación interna de la mano, pronación. Si no ocurre, dé un golpecito sobre los brazos hacia abajo para ver si regresan a su posición. Sugiere que la fuerza, coordinación y propiocepción están intactas. Para examinar la fuerza de los hombros, la paciente debe realizar abducción con cada brazo, primero a 90 grados y luego a 180 grados.
Si puede hacerlo, pídale mantener abducción contra la resistencia. Presione sobre cada brazo. Se necesita más fuerza para resistir la presión a nivel distal. Si hay debilidad, presione más cerca a los hombros. Con brazos en igual posición, ponga sus manos debajo de los brazos y pídale que empuje hacia abajo. Para examinar la fuerza de la parte superior del brazo, la paciente flexiona codos a 90 grados y empuja contra sus manos para examinar la extensión de los codos, y luego tira contra sus manos para examinar la flexión. Si la paciente es fuerte, es posible que deba estabilizarle el hombro con una mano y poner resistencia con la otra. Discúlpame, Ponga a prueba pero la fuerza para estamos extender viendo y la flexionar prueba la de columna. fuerza, ¿no? Ponga a prueba la fuerza combinada de los músculos de las manos evaluando la fuerza de presión. Pídale a la paciente que apriete 2 de sus dedos con fuerza. Después trate de retirarlos. Evite utilizar 3 dedos porque la compresión puede ser dolorosa. Ponga a prueba la fuerza de los músculos interóseos pidiéndole a la paciente que separe y una los dedos. Si ella puede hacerlo, ponga resistencia con el mismo dedo sobre su mano. Evalúe la fuerza de los flexores de los dedos entrelazando sus dedos con los de ella y flexionando sus dedos contra los de ella. Examine la fuerza combinada de las extremidades inferiores y algunos músculos del tronco con la paciente de pie y que se siente con brazos cruzados. Evalúe la flexión de la cadera pidiéndole a la paciente que levante la rodilla de la camilla. Si puede hacerlo, ponga resistencia. Si no puede superar la resistencia de su mano, hay debilidad de la flexión de la cadera. Ponga a prueba la fuerza de la parte superior de la pierna pidiéndole a la paciente que extienda y luego flexione cada rodilla contra la resistencia. Evalúe la fuerza de abducción de los muslos pidiendo que empuje las rodillas contra sus manos. Al empujar hacia adentro, se evalúa la aducción. Evalúe la fuerza de dorsiflexión del tobillo presionándolo dorsiflexionado. Ponga a prueba la flexión plantar del tobillo pidiéndole a la paciente que pise el acelerador contra la resistencia. La incapacidad para superar la resistencia solo de su mano indica debilidad. Ponga a prueba la fuerza de inversión y eversión de los pies poniendo resistencia a esos movimientos. Evalúe la fuerza de extensión de la cadera. Pida que se acueste en decúbito prono y levante la pierna. Si puede hacerlo, ponga resistencia. Examine el tono muscular y los movimientos motrices finos si no lo había hecho antes como parte del examen del cerebelo. Evalúe el tono moviendo de manera pasiva las articulaciones. Sostenga la mano y el antebrazo mientras mueve la muñeca. Para ver si hay rigidez sutil, especialmente en rueda dentada, use el reforzamiento, el movimiento voluntario del lado contralateral. La paciente abre y cierra la mano izquierda mientras se evalúa el tono de la muñeca derecha. Para los movimientos motrices finos, observe qué tan rápida y suavemente puede dar golpecitos entre el pulgar y el índice. También puede usar la rotación de la muñeca para evaluar los movimientos alternantes rápidos. Vea el video del examen del cerebelo. Bueno, luego tenemos las alteraciones del trofismo. Aquí podemos encontrar primero la hipotrofia muscular, que es una disminución del tamaño de la masa muscular, y esta pues se evalúa inspeccionando los relieves y suele ser el primer paso en el camino a las atrofias, o como también pues puede ser difuso. Entonces pues de esta forma ocurre en los pacientes que están postrados en cama por largo tiempo. Luego tenemos lo que son las amiotrofias de origen neurogénico, que estas ocurren por lesiones en las motoneuronas periféricas, y aquí pues se va a presentar hipotonía, disminución de la fuerza, arreflexia osteotendinosa, y también hay presencia de fasciculaciones. Luego tenemos pues la atrofia muscular, que pues es la atrofia más frecuente, de todas las alteraciones del trofismo pues es la más frecuente, y pues aquí hay disminución evidente del volumen de las masas musculares. Luego tenemos lo que son las amiotrofias reflejas, que se relacionan con las lesiones articulares, y esta es la que se conoce también como atrofia por desuso. Luego tenemos la hipertrofia, que es lo contrario de esta, que la hipertrofia pues es el aumento de la masa muscular, y la pseudohipertrofia muscular, que es el reemplazo de la masa muscular por tejido graso. Entonces pues se ve un aumento del tamaño del músculo, pero pues hay pérdida de fuerza, porque realmente pues no es como tal músculo, sino grasa.
Luego tenemos que, pues hay tres tipos de atrofia, la fisiológica, la patológica y la neurológica. Entonces, en la fisiológica esta es causada por no usar los músculos lo suficiente. Entonces aquí en este tipo de atrofia pues a menudo se puede revertir con ejercicio y también con una mejor nutrición. Y pues aquí las personas que se ven más afectadas son las que tienen, por ejemplo, trabajos que tienen que pasar mucho tiempo sentados o que también pues las que tienen problemas de salud que van a limitar el movimiento o que disminuyen mucho los niveles de la actividad física. También aquí están las personas postradas en cama, que no pueden pues mover sus extremidades, pues ya sea por ataques cerebrovasculares o por enfermedades que afecten el movimiento. Y también pues en esta se encuentran las personas que han tenido viajes al espacio porque la falta de gravedad también puede ocasionar este tipo de atrofias. Luego tenemos la atrofia patológica, que esta pues es causada por envejecimiento, por inanición y también por algunas enfermedades. Bueno, más que todo es como por el uso excesivo de medicamentos como en el síndrome de Cushing, que el exceso de corticosteroides pues va a producir una atrofia patológica. Y por último tenemos la atrofia neurogénica o neurológica, que esta es el tipo más grave de las atrofias musculares y pues porque esta se puede deber a una lesión y que es en los nervios que conectan a los músculos, o sea, pues es una lesión en las neuronas motoras periféricas. Entonces aquí tenemos la distrofia muscular de Duchenne, que esta pues es un trastorno hereditario que implica pues la debilidad de la masa muscular y esta se va a ver, o sea, avanza muy rápido. Esta es muy parecida a la distrofia muscular de Becker, pero la diferencia es que la de Becker pues va a avanzar de forma más lenta. Entonces, esta distrofia es causada por un gen defectuoso para la distrofina, que es una proteína de los músculos, y pues también a menudo se puede presentar en personas que no tienen ningún tipo de antecedente de esta enfermedad. Y con mayor frecuencia pues se va a ver en los niños, porque pues pues es donde más rápido se nota que se ha heredado esta enfermedad. Entonces, dentro de los síntomas podemos encontrar que va a haber debilidad muscular, dificultad del lenguaje, el retraso psicomotriz, que van a haber huesos débiles, frágiles, la pérdida de masa muscular, lo que se conoce como marcha de pato y también pues la dificultad para saltar, correr. Bueno, en fin, ahí pues tenemos más o menos resumido lo que son los síntomas. Luego, pues los exámenes que ayudan a diagnosticar esa enfermedad, tenemos las electromiografías, las pruebas genéticas, las biopsias de músculo y también la creatinina en suero. Para esta distrofia no se conoce una cura como tal, pero pues el tratamiento ayuda pues a controlar los síntomas para que la calidad de vida del paciente pues sea más óptima. Entonces aquí tenemos que principalmente se usan los esteroides para disminuir la pérdida de la fuerza muscular y también pues de acuerdo al paciente pues se usa lo que es la ventilación asistida, que esta ya puede ser durante el día o durante la noche. También el uso de fármacos para la actividad cardíaca, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los beta bloqueadores, los diuréticos. También, pues a veces es necesario el uso de aparatos ortopédicos para mejorar la movilidad, ya puede ser pues corsés, sillas de ruedas, y en ocasiones pues ya es necesario hacer la cirugía de columna para tratar escoliosis progresiva en algunos pacientes. Y por último, pues el uso de los inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, ahora tenemos el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno que es muy poco frecuente y en este pues el sistema inmune va a atacar al sistema nervioso periférico. Entonces, de esta forma, pues como va destruyendo las células, pues los principales síntomas van a ser debilidad y A ver, hormigueo en las extremidades. dame un momentito. ¿Sí, profe? Dame un momentito. ¿Cómo es que es tu nombre? Gabriela. Gabriela. Bueno, mira. A veces le pasa a uno una cosa que es que usted dice, voy a ponerme a revisar, hacer el trabajo de tal cosa, y usted se mete a Google y empieza a buscar una cosa, empieza a buscar la otra, y termina en Facebook. No sé cómo hace, pero termina en Facebook, ¿cierto? Exagerando. Pero entonces estamos viendo trofismo, ¿cierto? Es por eso es tan importante cuando uno hace una exposición, decir, bueno, ¿qué es lo que voy a revisar yo de trofismo? Voy a revisar qué es el trofismo, definición, la fisiopatología del trofismo, qué es lo que me afecta, cómo me afecta el trofismo,
cómo lo evalúo, qué características tiene el trofismo, semiología del trofismo, lo que estamos viendo, ¿cierto? Y luego ver qué es atrofia, qué es hipotrofia, pero entonces empiezas a decir qué es atrofia y luego una enfermedad que se llama distrofia muscular, que yo creo que ninguno pregunta nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué distrofia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Estamos hablando de trofismo y me pasaste a Guillain-Barré. ¿Por qué me vas a hablar de Guillain-Barré? Pues porque, profe, estoy hablando como tal, pues, de que el trofismo está, pues, es regulado por el sistema nervioso periférico, pues, por las motoneuronas, y pues aquí en el síndrome de Guillain-Barré, pues, estas se ven afectadas, y pues van a haber síntomas que afectan lo que es el movimiento. Lo que es el movimiento y el trofismo. Por eso, es que mira, el video que presentaste era de fuerza, ¿cierto? Pues el video que presenté era como tal, o sea, evaluando todo lo que era, pues, motor. Exacto. Entonces, digamos que, bueno, ¿qué nos importa tanto de trofismo? Ver por qué se produce la alteración del trofismo, cómo se llaman las alteraciones, ¿cierto? Y que de pronto tú enfoques esto. Entonces, si vas a hablar de Guillain-Barré, no nos cuentes toda la clínica del Guillain-Barré. Bueno, explica qué es, pero no te salgas de tu exposición de trofismo también. Bueno, y no hemos visto en todo lo que has mostrado, no nos has mostrado hipertrofia, no nos has mostrado una imagen de una pseudohipertrofia que es la que tiene la de Duchenne. O sea, yo todavía no estoy esperando esa parte de la exposición. Entonces veamos a ver qué es lo que nos vas a contar de Guillain-Barré, pero no pierdas el sentido de lo que estás exponiendo de trofismo, ¿vale? Sigue, por favor. Profe, qué pena, es que me salte esa parte. Profe, pero entonces, o sea, ¿podría acabar de exponer aquí lo de Guillain-Barré y ya luego hablar sobre la distrofia o pues me devuelvo a esa parte? No, pues lo que te digo es, no te vas a ir aquí con que síndrome de Guillain-Barré y luego vas a hablar de otra cosa diferente y de otra cosa y estamos viendo trofismo y háblanos entonces de trofismo, en por qué se afecta en Guillain-Barré, ¿vale? Listo. Pero pues háblalo de Guillain-Barré, pero acuérdate que estás exponiendo trofismo para que les expliques a los compañeros por qué estás hablando de esto. Bueno, porque a veces parece como que estuvieras un poquito desconectada del tema. Listo, sigue, por favor. Bueno, entonces, como comentando, el síndrome de Guillain-Barré es cuando el sistema... No sé si soy yo o eres tú, pero acércate un poquito a la base donde tengas el módem de internet porque te oigo como cortadito. No sé si soy yo solamente. ¿Ahí ya, profe? Perfecto. Cuando atacan al sistema nervioso periférico, y entonces aquí pues vamos a ver síntomas que se relacionan pues, con la movilidad afectada, porque pues va a haber debilidad en las piernas y que esta va a ir aumentando hasta la parte superior, entonces pues hasta que llega a dificultar los movimientos faciales, entonces ya va a haber dificultad para hablar, para masticar, para tragar. Y aquí pues esto es principalmente por causas infecciosas, ya sea infecciones respiratorias o gastrointestinales, y también por virus del Zika. Entonces, entre los factores de riesgo tenemos que con mayor frecuencia ocurre por la infección del Campylobacter, también por virus de la influenza, hepatitis A y C, por el Zika, y también en ocasiones por linfoma de Hodgkin. Y el diagnóstico se hace por punción lumbar, por electromiografía y por estudios de la conducción nerviosa, porque pues estos van a evaluar la actividad nerviosa de los músculos, la velocidad con la que llegan los señales nerviosas desde las motoneuronas hacia los músculos. Y en el tratamiento, igual que como con el anterior, pues no es un tratamiento que va a curarlo como tal, pero pues sí va a ayudar en gran parte. Se utiliza el plasmaféresis, que es contribuir al ataque que está ocurriendo al sistema nervioso. Y también está la terapia de las inmunoglobulinas, que pues también ayudan a bloquear este ataque con anticuerpos que son perjudiciales.
Y pues también si se excede en la dosis de estas inmunoglobulinas, pues no va a ayudar, sino que va a empeorar este síndrome. Aquí entonces ya tenemos pues la esclerosis lateral amiotrófica, donde también pues se ve afectada la movilidad porque es una degeneración progresiva, o sea, hay muerte, ya sea que estas células se vean afectadas, se degeneren o mueran, entonces pues van a causar lo que decía que es la atrofia, entonces van a haber problemas de movilidad, para respirar, para tragar, va a ser la debilidad muscular y esta puede terminar incluso en parálisis. Entonces, aquí, como mueren las células motoras, entonces ya no van a haber señales que se envíen al músculo. Por lo tanto, si el músculo no recibe estas señales, pues va a dejar como de tener una nutrición, por así decirlo, y entonces pues este se va a ir debilitando gradualmente y entonces se va a presentar la atrofia y pues también van a presentarse las fasciculaciones. Esta, como todos, pues va a ser también de una forma progresiva, pero esta no afecta la sensibilidad. Entonces, pues como tal, o sea, el nombre, pues, o sea, esclerosis, que viene de la degeneración lateral, porque se refiere a las zonas que afecta la médula, por donde bajan estas fibras nerviosas, y pues la esclerótica, pues quiere decir que el músculo no está nutrido. Entonces, por eso los músculos también se van a adelgazar. Esta esclerosis puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar, pero pues más que todo el riesgo de sufrir esta enfermedad pues va aumentando a partir de los 40 años y pues hasta ahora no se tienen como tal estudios que la causa y el tratamiento pues es igual que como con las otras, es simplemente un tratamiento para ayudar a que la calidad de vida del paciente pues sea un poco más óptima y se usa el Riluzol, que se administra por vía oral y pues aumenta la esperanza de vida del paciente de 3 a 6 meses. Y también tenemos la edavarona, que esta se administra por infusión intravenosa y ayuda pues a controlar el estrés oxidativo que va generando las motoneuronas. Bueno, entonces, ¿tenías algo más de lo de trofismo que nos ibas a mostrar o me decías que ibas a acabar de hablar de esto para luego mostrarnos lo de... Pues profesor, pues lo que tenía como más o menos para detallar es que la distrofia es cuando, pues, o sea, como estoy hablando ahorita del síndrome de Guillain-Barré y de la distrofia muscular de Duchenne, entonces, pues, principalmente, pues, se caracteriza, pues, por la debilidad progresiva y la pérdida de la masa muscular. O sea, entonces, la pérdida de la masa muscular es como tal una atrofia, como decía anteriormente. Entonces, esto ocurre, pues, por las lesiones que se generan, por las lesiones o los traumatismos, o también, pues, porque las neuronas motoras mueren. Y también pues porque a veces hay mutaciones como la atrofina que van a afectar pues las neuronas que envían señales a los músculos. Profe, sería como poner más o menos una imagen de cómo se ve. Es que la verdad, profe, me salté la imagen de la distrofia muscular. ¿A ustedes les quedó claro qué es el trofismo, muchachos?
Alguien que me diga de los compañeros si ya tienen claro qué es el trofismo. Dame la primera, es que no revisaste la parte de fisiología, bueno, ponle primero, mira. Grado de nutrición que tiene un tejido y su mantenimiento permite la motilidad. Bueno, se regula por el sistema nervioso, pero eso era lo que tocaba hablar. ¿Por qué se regula? ¿Cómo se regula ese trofismo? Bueno, entonces miremos acá la que sigue, factores importantes. Bueno,